Mi novio era la imagen de la inocencia, como un conejito tímido. Un solo beso en la mejilla lo ponía rojo como un tomate. Pero un día descubrí la verdad, era el heredero más salvaje, despiadado y peligroso de toda Ciudad Sur. Así que sí, quizás sea hora de escapar. Siempre pensé que estaba saliendo con el chico más dulce e inocente del mundo. Tenía esa vibra sana, de vecino de al lado, ojos profundos y conmovedores, pestañas gruesas y labios suaves y rosados como pétalos de rosa. Cuando me miraba con esos ojos heridos, brillaban como estrellas fugaces, relucientes de lágrimas no expresadas. Su piel era suave y pálida, como el queso crema. Cada vez que le besaba la mejilla, se sonrojaba furiosamente y ocultaba la cara avergonzado, como un conejito tímido y asustadizo. Incluso tomarnos de la mano le hacía temblar ligeramente los dedos. Llevábamos 6 meses juntos. Me adoraba, escuchaba todos mis caprichos y me trataba como si fuera el centro de su mundo. Esa noche, después de terminar de filmar, hice pucheros y dije que tenía antojo de pudín de tofu de una tienda centenaria al otro lado de la ciudad. El viaje de ida y vuelta duraría 3 horas. Pero Jackson simplemente sonrió con indulgencia y me dijo, sé bueno y espérame. Asentí. Bueno, esperaré. En cuanto Jackson salió de la habitación del hotel, mi mejor amiga Hannah llamó. Tenía la voz entrecortada por las lágrimas, quería verme y celebrar mi cumpleaños. Al instante me di cuenta de que estaba borracha. Estaba en un bar, sola. Preocupado, corrí hacia ella. Cuando llegué, estaba completamente borracha, rodeada de unos desconocidos que claramente solo estaban allí para divertirse. La ayudé a levantarse y le dije que la llevaría a casa. Al pasar junto a una cabina privada, noté que la puerta estaba entreabierta. No tenía pensado mirar, pero entonces oí una voz desde dentro. Profunda, potente, magnética. Una voz me dio una sacudida eléctrica. Jackson. Lo que dijo a continuación me dejó helado. Tienes mucha audacia. ¿Cansado de vivir? No pude contenerme, miré dentro. Allí estaba, sentado perezosamente en el sofá con una camiseta blanca y vaqueros. El mismo rostro familiar, pero la atmósfera a su alrededor era completamente distinta. Irradiaba una fría autoridad. Su mirada era aguda e inflexible, sus labios apretados formando una tenue línea. Toda la habitación pareció congelarse a su alrededor. Solo una cosa destacaba, la piruleta entre sus labios. Era realmente Jackson. Y sin embargo sus finos dedos aún lucían el anillo de pareja que le había regalado unos días antes. Era él. Frente a él, un hombre de mediana edad estaba arrodillado en el suelo, temblando incontrolablemente, con el rostro desencajado por el miedo. Príncipe Rice, por favor. Perdóname. No lo volveré a hacer. ¿Príncipe Rice? En cuanto escuché ese nombre se me paralizó el cuerpo. Me impactó como un rayo. Príncipe Rice. Jackson Rice. Cuando lo contraté como asistente vi su nombre en su currículum. Incluso me reí para mis adentros, qué coincidencia. El mismo nombre que el infame príncipe Rice. Heredero de la familia Rice. Conocido por su crueldad y crueldad. Decían que cualquiera que lo traicionara terminaba en la miseria. Ese hombre, el despiadado y aterrador príncipe Rice, era mi dulce, tímido y ruborizado novio. Que Dios me ayude. Estaba paralizada. Como si presintiera algo, la mirada penetrante de Jackson se dirigió hacia mí. Menos mal que el cuerpo de Hannah le impedía la visión. Y lo que era aún mejor, ese día llevaba sombrero y mascarilla, con la cara completamente cubierta. Rápidamente arrastré a Hannah, corriendo en piloto automático. Después de dejarla en casa, regresé al hotel aturdido. Me duché, me puse ropa limpia, pero todo seguía sintiéndose irreal. Cuando vino a la entrevista como mi asistente, lo reconocí a primera vista. Tan puro. Todos a mi alrededor sabían quién era mi tipo, me gustaban los chicos limpios e inocentes. ¿Tipos grasientos o extravagantes? Imposible. Su expediente decía que su familia tenía un pequeño restaurante en la montaña. Supuse que era de origen modesto. Durante 2 meses trabajó como mi asistente, me lavaba la ropa a mano, me preparaba sopa,
me sostenía el paraguas, me compraba el té de burbujas e incluso me llevaba al cine de medianoche. Era meticuloso y amable. Incluso mi gerente lo elogió por su detallismo y consideración. ¿Y yo? No pude evitarlo. Coqueteaba con él constantemente. Cada vez que veía sus mejillas sonrojarse y su mirada esquivaba la mía, avergonzado, mi corazón gritaba de ternura. Era tan inocente que me dieron aún más ganas de provocarlo. 2 meses después por fin lo conquisté. Se convirtió en mi novio. Pero no tenía ni idea de que era el príncipe de Ciudad Sur. En ese momento sonó una tarjeta en la puerta del hotel. Di un salto, diciéndome que mantuviera la calma. El hombre entró. Si hubiera sido cualquier otra noche me habría abalanzado sobre él como un koala, le habría abrazado el cuello y le habría rogado que me abrazara. Y Jackson se habría sonrojado y me habría abrazado con ternura, complaciéndome con impotencia. ¿Y ahora? Ahora quería darle un puñetazo en la cara a mí yo del pasado. Jackson dejó la bolsa de pudín de tofu en la mesa, sus dedos largos y pálidos insertaron una pajita con cuidado experto. Me la entregó con dulzura. Te lo conseguí. Si esto saliera a la luz, nadie lo creería. El intocable y divino príncipe de South City condujo 3 horas tarde en la noche para comprarme pudín de tofu. Prácticamente estaba cavando mi propia tumba. Asentí torpemente intentando mantener la voz firme. Gracias. Jackson me miró con esos ojos puros y tiernos, ladeando ligeramente la cabeza, con una expresión de preocupación en su rostro. Kalin, ¿qué pasa? ¿Estás molesta? ¿Tardé demasiado? Su voz era baja y tranquilizadora, una vez mi sonido favorito del mundo. Ese timbre suave siempre me envolvía el corazón, suave y adictivo. ¿Pero ahora? Ahora solo podía oír esa voz fría y autoritaria que resonaba desde el reservado del bar. 2 voces. Un hombre. 2 personas completamente diferentes. Forcé una sonrisa. No, solo estoy un poco cansado. Bueno. Pórtate bien. Me alborotó el pelo suavemente. Me ducharé primero. En cuanto cerró la puerta del baño, me agarré el pecho. Dios mío. Estaba aterrorizada. ¿Qué hago ahora? Uf. Me gafé la semana pasada, solo porque copié una escena dramática, fingí tener miedo a los truenos y me arrojé a sus brazos pidiéndole abrazos. Desde entonces dormimos en la misma habitación todas las noches. Uf, ¿en qué estaba pensando estos últimos meses? Necesitaba encontrar la manera de que Jackson durmiera en otra habitación. Pero antes de que pudiera inventar una excusa, la puerta del baño se abrió y me dio un vuelco el corazón. ¡Rayos! El príncipe está saliendo. Mi corazón late con fuerza por los nervios. Atrás. Por favor, no te acerques. Pero se acercaba cada vez más, hasta que pude oler el dulce aroma a leche de su gel de ducha, el que le había elegido. Me gustó la marca, así que le pedí que lo usara. Y él, obedientemente, lo había aceptado como siempre. Normalmente ese dulce aroma me hacía sentir tranquila y segura. Pero ahora se sentía como algo completamente distinto. El aire a nuestro alrededor parecía chispear de peligro. Y entonces se metió directamente en la cama. ¿Qué hago ahora? Las palabras que había preparado para pedirle que durmiera en otra habitación se evaporaron. No pude pronunciarlas. No me atreví a voltearme para mirarlo. Pero él se movió con naturalidad, rodeándome la cintura con un brazo y atrayéndome suavemente hacia sí, como para marcar su territorio. Su voz era suave, llena de cariño. Kalin, duérmete. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja. Pórtate bien. Te abrazaré hasta que te duermas. Mi corazón latía aún más fuerte. Ayuda. No puedo dormirme así. Pero entonces su mano me acarició el pelo con suavidad. Y quizá mi cuerpo se había acostumbrado. Quizás se había vuelto costumbre. Porque como siempre así, me quedé dormido. Los días siguientes fui un desastre. Aturdido. Nervioso. Una pregunta daba vueltas sin cesar en mi mente. ¿Por qué se rebajaría el poderoso príncipe de Ciudad Sur a ser mi asistente? Tras descubrir su verdadera identidad,
empecé a prestarle más atención. Y fue entonces cuando me di cuenta, Dios mío, qué tonta había sido. Había pasado por alto tantas pistas. Por ejemplo, su ropa siempre lucía limpia y sencilla, de buena tela y sin logotipos visibles. Supuse que la compraba en la calle. Pero pensándolo bien, probablemente era hecha a medida. Dijo que su pueblo natal estaba en las montañas. Yo me imaginaba un pueblo remoto de montaña. Pero cuando lo busqué en Internet, descubrí que su familia sí tenía una propiedad en las montañas, un auténtico resort de lujo valorado en decenas de millones. Esa era la casa de su infancia. Y luego estaba el reloj que le vi llevar una vez, elegante, minimalista, claramente de alta gama. Pensé que era una imitación. Ahora me di cuenta de que si era real, valía al menos varios millones. El hombre tenía una casa en la muñeca. Nunca fue un pobre ayudante. Era un Buda viviente escondido a plena vista. ¿Por qué? ¿Por qué entró en mi vida con una identidad falsa? Será por mí. A principios de este año, grabé un programa de variedades. Durante la grabación, el presentador me preguntó sobre mi tipo ideal. Sin pensarlo, solté: quiero un hombre increíblemente puro. Si no es puro, no lo quiero. Esa frase se volvió viral. Se convirtió en una broma recurrente en Internet. ¿Y yo? Me convertí en el enemigo público número 1 de todos los trolls y bromistas. La gente empezó a perseguirme solo para demostrarme que estaba equivocado. Algunos incluso transmitieron sus intentos de cortejarme, apostando a que me arrepentiría. Otros hicieron encuestas: ¿cuánto durará? Algunos ricos consentidos incluso presumieron en línea que definitivamente me conquistarían. Ocurrió una y otra vez. Estaba tan harto que apenas podía sentir mi propia cara. Pero, ¿y Jackson? Él es el verdadero príncipe de South City. ¿Acaso él también pensó que sería divertido? ¿Quería sumarse a la broma? ¿Me habían tomado el pelo otra vez? Yo tampoco era un novato despistado. Llevaba 2 años en la industria del entretenimiento. Tenía contactos. Así que discretamente le pedí a alguien de confianza que investigara los antecedentes de Jackson. Y entonces llegó la respuesta. Se rumoreaba que el príncipe de Ciudad Sur estaba soltero por un amor no correspondido. Llevaba mucho tiempo enamorado de alguien. Pero ella estaba casada. Así que esperó. Pacientemente. Esperando que algún día volviera con él. Y esa persona era ella, Wilson. El nombre me impactó como un rayo. Ella Rice. Me estás tomando el pelo. Acababa de aceptar un drama sobre interpretar a una doble del primer amor de alguien, y ahora descubro que en la vida real, ¿soy la doble? Ella entró en la industria unos meses después que yo. La gente solía compararnos porque nos parecíamos un poco. Características similares. Ambiente similar. Ella se casó el año pasado con un empresario con buenos contactos. Desde entonces, sus recursos se habían disparado. Pero recientemente oí rumores de que alguien poderoso la estaba persiguiendo y que ella podría estar divorciándose. Así que eso es todo. El príncipe heredero me trató como a una simple sustituta. Por eso vino a verme, disfrazado de asistente. Y una vez que consiguiera a ella, me dejaría en el olvido. Así sin más. Peor aún, probablemente se lo pasó bien todo el rato. A estos ricos siempre les gusta jugar. Probablemente le encantó verme caer en su acto puro y tierno. Probablemente quería verme humillarme cuando la verdad saliera a la luz. Quería partirle la cabeza. Pero eso era solo una fantasía. En realidad, necesitaba romper con él. Rápido. Me negué a involucrarme en su lío con ella. Así que discretamente le escribí a mi manager, Lisa. Le dije que quería reemplazar a mi asistente. Le pregunté si podía empezar a buscar a alguien nuevo. Lisa respondió casi al instante: ¿por qué de repente reemplazas a Jackson? ¿Acaso ustedes dos tuvieron un? Me quejé a mí misma: ¿sigues llamándolo Jackson? Espera a descubrir quién es realmente. Se te caerá el teléfono del susto. Le envié una verdad a medias: estamos a punto de romper. No es apropiado que siga trabajando para mí.
Mejor planeo con anticipación. Lisa respondió de nuevo, ¿así que ya no quieres más? ¿Te aburriste y estás lista para tirarlo? Uf, pobrecito. Me da pena. Puse los ojos en blanco. Por favor. Soy yo quien merece compasión. Justo entonces, Jackson entró con un contenedor de comida. Sintiéndome culpable al instante, salí del chat como un ladrón pillado con las manos en la masa. Se sentó a mi lado y abrió la caja con cuidado. Últimamente no has comido. El otro día oí que tenías antojo de cangrejos de río. Te traje algunos. ¿Te apetece probar un poco? Su voz era suave y tranquilizadora. Al oírlo sentí un dolor en el pecho, culpa, quizá. O algo más. Vale. En aquel entonces me habría alegrado muchísimo. Le habría abrazado el cuello y le habría gritado, eres el mejor, cariño. Ahora solo quería mantener una distancia prudencial. Abrí la boca para decir que no tenía hambre. Pero entonces vi sus hermosas manos ponerse unos guantes desechables. Con cuidado y paciencia, empezó a pelar los cangrejos. Mis cuernecitos de diablillo volvieron a aparecer. Uf. ¿Y qué si me usaba? Me aseguraría de exprimirlo al máximo antes de dejarlo. Una a una, las cáscaras rojas y brillantes se desprendieron, revelando la tierna carne rosada que había debajo. Alineó la carne pelada en un plato, formando una pequeña montaña solo para mí. Come, dijo Jackson con cariño. Lo peló. Yo comí. Comercio justo. Durante las pausas del rodaje, en cuanto me sentaba a descansar, Jackson siempre sabía exactamente lo que quería, incluso antes de que abriera la boca. Me ofreció un té con leche y yogur con sabor a uva. Tomé unos sorbos deliciosos. Mientras actuaba en el set, Jackson permanecía en silencio cerca, observándome trabajar. Siempre que tenía un momento libre, me ayudaba a abanicarme, a ajustarme el atuendo o me ofrecía bocadillos como si fuera de la realeza. Una vez, se me desató el cordón del zapato. Estaba a punto de agacharme y atármelo, con el té con leche todavía en la mano. Pero antes de que pudiera moverme, Jackson ya se había arrodillado. Sus dedos pálidos trabajaban con silenciosa precisión, atando los cordones como si estuviera manipulando seda fina. Entonces notó que mis zapatos estaban un poco sucios. Sacó un pañuelo del bolsillo y los limpió con cuidado. Si no me equivocaba, ese pañuelo era de diseño, fácilmente valuado en decenas de miles. En ese momento sentí una extraña opresión y una amargura en el pecho. Si no supiera ya quién era realmente y cuáles podrían ser sus intenciones, habría creído, de verdad, que yo era su mundo entero. Que me protegía con ternura y cariño, como si fuera algo frágil y preciado. Pero ahora, ya había decidido romper con él. El único problema era encontrar el momento oportuno. Necesitaba una razón sólida, algo lógico y sin dramas. Al fin y al cabo, podía permitirme ofender al príncipe heredero de Ciudad Sur. Todavía tenía que sobrevivir en esta industria. Esa noche Jackson recibió una llamada. Su expresión cambió ligeramente. Dijo que había surgido un imprevisto en casa y que necesitaría unos días libres. Pero prometió volver en cuanto todo se arreglara. No pude ocultar mi alivio. Claro, dije rápidamente. Adelante, ocúpate de tus asuntos. Pero Jackson entrecerró los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. Sus ojos negros me miraban fijamente, teñidos de tristeza y decepción. Kalin, no pareces estar triste en absoluto por mi partida. ¿De verdad esperabas que me fuera? Había tocado la fibra sensible. Entré en pánico y al instante me puse a actuar, sonriendo dulcemente. ¿Qué? Claro que no. Te voy a extrañar muchísimo. Me lo estoy conteniendo, ¿sabes? Ve a ocuparte de esto, estaré bien. Sus pestañas revolotearon como alas de cuervo. Me miró con una mirada tierna, las comisuras de sus labios se levantaron suavemente. Vuelvo pronto. Y entonces empezó a quejarse otra vez. Como un ama de casa preocupada. No bebas nada frío. Sabes que te viene la regla y tendrás cólicos. No comas mucha comida picante. Sé que te encanta, pero tienes el estómago débil.
Ya he organizado todas tus comidas en el hotel, alguien te las traerá a diario. Y no te acerques demasiado a otros chicos. Si pasa algo, llámame. Inmediatamente. Asentí como un cabezón, desesperado por sacar a este tirano pegajoso de la puerta. Al día siguiente, tenía que grabar un programa de variedades. Al entrar en la sala de maquillaje tras bambalinas, adivinen a quién vi. Ah, ya. No tenía intención de saludarla, pero en cuanto me senté, ella y su asistente comenzaron su pequeña actuación. «Sabes», dijo ella en voz alta, «algunas personas pueden parecer similares a simple vista, pero si te fijas bien, verás que hay una gran diferencia entre una perla y el ojo de un pez muerto». Ella, su asistente, intervino: «He oído que te han nominado a Mejor Actriz en los premios Golden Magnolia el mes que viene. Es totalmente tuyo». «Sí», añadió otra, «el director West incluso se puso en contacto, ¿verdad? Te quiere para su nueva película». Ella se giró hacia mí sonriendo con esa expresión de suficiencia y labios rojos. «Kalin, ¿no hiciste una audición para la película de West hace poco? Parece que todo ese esfuerzo fue en vano». Sonreí con calma. «Te apesta la boca. ¿Puedes callártela?». Como era de esperar, ella explotó. Dio un golpe en la mesa y espetó: «¿Te atreves a hablarme así? ¿Quieres que te ponga en la lista negra?». Respondí con frialdad: «Ah, sí. ¿Así que ahora eres el dueño de la industria del entretenimiento? Si eres tan poderoso, ¿por qué conformarte con un premio a la mejor actriz? ¿Por qué no ganar 3? La asistente de ella saltó hacia adelante furiosa. «Discúlpate. O te arrepentirás». Me apliqué el lápiz labial con calma frente al espejo sin mirarlos. Quien se pelee primero es un desastre. Si te disculpas, yo también lo haré. Si no, pues venga. Muérdeme. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, oí que algo pesado se estrellaba contra el suelo. Sinceramente había planeado tragármelo y mantener la paz. Después de todo, con el príncipe Rice apoyando a ella, no era alguien a quien pudiera permitirme ofender. Pero seamos realistas, si esos dos estuvieran juntos de verdad, conociendo la mezquindad de ella, aunque me arrepintiera hoy, nunca me dejaría ir. Así que pensé: ¿que no quitarme la máscara ahora? Desahogarme. Durante el rodaje, ella actuó con su habitual dulzura e inocencia. Sus ojos brillaban como los de un ciervo, su voz suave y dulce. Pura e inofensiva. Luego vino la parte de verdad o reto. Para sorpresa de todos, ella declaró que estaba soltera. Incluso insinuó sutilmente que se estaba divorciando. Me quedé allí sentado en silencio pensando: bueno, parece que el príncipe Rice se salió con la suya. Probablemente harían pública su relación pronto. Tras la emisión del programa, ella se convirtió en tendencia. Internet se llenó de teorías sobre su divorcio. Mi equipo no paraba de cotillear tras bambalinas. Escuché algunas frases. Al parecer, ella tenía una relación sentimental con el heredero de una familia muy poderosa. Se decía que pronto se volvería a casar, convertida en una auténtica dinastía. Un dolor sordo me recorrió el pecho. Pero se me pasó enseguida. Al día siguiente mi gerente me dijo que 3 contratos publicitarios y 2 de guión habían sido cancelados repentinamente. Ella había corrido la voz de que no era lo suficientemente bueno. Esas empresas, sopesando los riesgos, la eligieron naturalmente. Lisa estaba furiosa. Yo, en cambio, estaba tranquilo. Ya sabía exactamente quién la apoyaba. Esto era una prueba más de que necesitaba dejar el drama pronto y reducir mis pérdidas. Esa noche me acababa de lavar el pelo. Mis amigos me invitaron a jugar, así que me conecté a internet sin secarme. A mitad de un partido, de repente sentí que se me levantaba el pelo húmedo. El zumbido de un secador me resonó suavemente en el oído. Todo mi cuerpo se tensó. Incluso sin darme la vuelta, supe quién era. Jackson había vuelto. Antes me daba pereza secarme el pelo. Más tarde fingí que odiaba hacerlo solo para que me ayudara. Hacía pucheros y me hacía la inútil, y él cedía siempre. Al final ni siquiera necesitó que le insistiera. Empezó a hacerlo todo: vestirme, traerme zapatos, hacer recados, completamente solo.
En aquel entonces me sentía muy orgulloso. Rayos, qué bien estoy. De hecho, entrené a este tímido para que fuera el novio perfecto. Bien hecho. ¿Y ahora? Ahora solo quería llorar. Lo haré yo mismo luego, dije débilmente. No hace falta secarlo ahora. Jackson respondió con suavidad, déjame. ¿Sigues jugando? Sus dedos me peinaron el pelo con delicadeza. Y así sentí una descarga, como electricidad que me recorría el cuero cabelludo por cada nervio. Siempre había sido de los que se perdían los detalles. Además, lo juzgaba demasiado rápido. Asumía que solo era un niño dulce y obediente. Pero ahora me di cuenta. Incluso la forma en que sostenía el secador transmitía una silenciosa dominación. Había fuerza escondida bajo su suavidad, como seda envuelta en acero. Después del regreso de Jackson, ya no podía concentrarme en mi juego. Rápidamente les dije a mis amigos que tenía que irme y cerré la sesión. Jackson había terminado de secarme el pelo. Ahora lo cepillaba con cuidado y delicadeza. Sentí una opresión en el pecho como una nube de tormenta. No podía soportarlo más. ¿Puedes sentarte un segundo?, dije. Tengo algo serio que hablar contigo. Jackson no dejaba de peinarse. Adelante, terminaré pronto. Lo miré. La luz del techo se derramaba, delineando las líneas definidas de sus rasgos y haciendo brillar su piel pálida. Sus ojos brillaban, como si se hubieran posado estrellas en ellos, pero en ese momento, toda esa luz se centraba solo en mí. Me sentía sofocada. Y sabía que algunas cosas tenían que terminar más temprano que tarde. Este espectáculo terminaba en unos días. Ya había hablado con mi manager y acordamos que me iría al extranjero una temporada para mantener un perfil bajo y tal vez tomar clases de actuación. Jackson, yo había ensayado este discurso en mi cabeza cientos de veces. Pero ahora que había llegado el momento, me acobardé. Dudé y solté, quiero a Odín. ¿Puedes comprarme algo? Eso era todo. Ya lo había decidido. Terminaría con él hoy mismo. Mientras él compraba comida, me apresuré a pedir un montón de helado por internet. Llegó enseguida. Para cuando regresó, yo ya había comido y estaba a la mitad del tercero. Como era de esperar. Jackson frunció el ceño profundamente y su expresión, normalmente amable, se ensombreció. Cariño, ya no puedes comer más helado. Extendió la mano para quitármela. Le aparté la mano de un manotazo, tal como lo había planeado. Quiero comérmela. ¿Por qué siempre intentas controlarme, Jackson? No me gusta. La sorpresa brilló en sus ojos. Pensé que iba a estallar. Pero en lugar de enojarse, se mostró aún más amable que antes, suplicándome con dulzura, hoy no, ¿vale? No digo que no puedas comer helado. Solo espera unos días. Si tienes antojo de dulce, te compraré pastel. Su voz era cálida, tierna, como una burbuja que me envolvía el corazón. Pero la realidad me golpeó de golpe. Tenía que reventar esa burbuja. Me enojé. Jackson, eres demasiado controlador. No me gusta. Me dices que comer, como peinarme, como ducharme, con quién hablar, controlas cada detalle. Simplemente creo que no somos el uno para el otro. Deberíamos terminar. Antes de que pudiera terminar la frase, lo vi. Sus ojos ardían, como un incendio forestal que se propaga por un bosque seco. Entonces, sin decir palabra, sus dedos presionaron suavemente mis labios. Cariño, no digas eso, susurró. Es mi única convicción. Lo demás lo podemos hablar. Su voz era suave, casi infantil, pero debajo podía sentir algo mucho más oscuro. Una posesividad, una intensidad que temblaba con el control. Todo mi cuerpo se entumeció. No me atreví a terminar la frase. Al fin y al cabo, era el príncipe heredero de Ciudad Sur. Asentí rápidamente, fingiendo obediencia. Jackson se fue poco después a comprarme unos bollos de leche caliente, diciendo que serían un mejor sustituto. Me quedé allí sentada, fingiendo disfrutarlos como una buena chica, pero por dentro, estaba planeando mi último movimiento. Hora de correr. Una vez que estuviera con ella, ya no me necesitaría.
Me dejaría ir. Y esa sería mi oportunidad de desaparecer. Pasaron unos días. Jackson parecía más ocupado que de costumbre, estaba presente durante el día, pero por la noche siempre desaparecía. Terminé de acordar mis planes con mi representante. Ella pensó que solo iba al extranjero a relajarme, pero me encargué de todos los detalles. Mi agente de viajes privado ya había reservado el vuelo y el itinerario. El día antes de mi partida, terminaron las escenas finales del programa. El director me invitó a la fiesta de clausura y acepté. Al llegar a la sala privada, vi al director sentado a la mesa con 3 hombres de mediana edad. Los presentó como amigos y representantes de los inversores del programa. Me sentí nervioso al instante. Pensé que la fiesta de despedida incluiría al resto del elenco. Pero al parecer, yo era el único invitado. Sin dejar de sonreír, tomé asiento y discretamente le escribí a mi jefa para pedirle que viniera a recogerme. Mi asistente del día era solo un empleado temporal, y lo habían parado afuera de la habitación. Después de brindar con una copa de vino por cada uno e intercambiar algunas palabras amables, me disculpé y fui al baño. Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los hombres, el regordete señor Peterson, me seguía. Caminó justo detrás de mí, sonriendo con una confianza soez. «Kalin, ¿por qué no hablamos en privado?», dijo. «Estoy a punto de invertir en un nuevo drama. Me encantaría que interpretaras a la protagonista femenina». Sus ojos estaban llenos de codicia, escudriñando mi cuerpo de pies a cabeza. Solté una risa fría. «No, gracias. Tengo algo más que hacer. Me voy ya». No me importó quemar el puente. Pero subestimé lo desvergonzado que podía ser este hombre. De repente extendió la mano e intentó agarrarme. ¿Parecía de los que toleran eso? Agité mi bolso con todas mis fuerzas, golpeándolo una y otra vez. Y grité socorro. «Abusador». El señor Peterson recibió varios golpes antes de estallar. Sus ojos ardían de rabia mientras me tiraba del pelo y me daba una bofetada. «Perra. Solo eres otra actriz que se prostituye. ¿Por qué finges tener clase?». Se me nubló la vista. Entonces, como una bala de cañón, el señor Peterson fue pateado y lanzado directamente al otro lado del pasillo. Se estrelló contra el suelo, gimiendo. Levanté la vista y allí estaba Jackson. Con una camisa blanca impecable, el rostro como una tormenta, sus ojos ardiendo de furia. La clase de furia que podría destrozar a alguien. Atacó sin dudarlo. El señor Peterson ni siquiera pudo defenderse. Los golpes de Jackson Fee se sucedieron, rápidos y brutales. En un momento dado, Peterson le dio un golpe en la cara a Jackson Fee. Pero Jackson no respondió. Simplemente se burló y dijo con frialdad: «Ahora es agresión mutua». Y entonces siguió adelante. Con más fuerza. El señor Peterson quedó reducido a un montón en el suelo, pidiendo ayuda a gritos. Empecé a entrar en pánico. A este ritmo, alguien podría morir. No es que me importara Peterson, pero la situación podría descontrolarse rápidamente. «Jackson». Grité. Y así, se quedó paralizado. Su pecho aún se agitaba con violencia. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente al frente. Parecía un león al límite, completamente desquiciado, pero apenas capaz de aferrarse a la razón. Lentamente se giró hacia mí. La rabia desapareció de su expresión. Lo que la reemplazó fue una mirada de miedo. De dolor. De culpa. Entonces, la puerta de la sala privada se abrió. El director y los demás invitados salieron corriendo. Uno de ellos, Lucas, miró fijamente a Jackson y se quedó sin aliento. «¿Príncipe Rice? ¿Qué haces aquí?». «Bueno, Jackson, no me mires así. No te delaté». «Lo hicieron». «Tu máscara se desprendió sola». Jackson parecía completamente sordo a las voces que lo rodeaban, sus ojos estaban fijos en mí, y solo en mí. Paso a paso, caminó hacia mí. Me quedé paralizada, inmóvil, hasta que finalmente se detuvo justo frente a mí. Medía casi 1,9 metros, pero bajó la cabeza y se inclinó, su nariz casi rozando la mía.
Podía oler su tenue aroma a leche, con un toque metálico, sangre. Hace un momento esos ojos estaban llenos de furia, pero ahora rebosaban de miedo y pánico. Cariño, lo siento, te asusté, susurró. Aunque mantuve una expresión vacía en mi rostro, por dentro gritaba, no. Dios mío. Te ves demasiado atractiva. Eres increíblemente genial. Antes me gustaban los chicos inocentes y bondadosos, cuanto más puros, mejor. Pero al ver al feroz y poderoso Jackson hace un momento, curiosamente no sentí miedo en absoluto. Simplemente eso. Claro, me salvó y le agradecí, pero sabía con certeza que nunca me conformaría con ser el sustituto de nadie. No podía aceptar un novio que aún albergara a otra persona en su corazón. No soy de las que toleran arena en los ojos, ni en el amor. Parpadeé y decidí seguirle la corriente. Era hora de aprovechar mis habilidades para llorar. Las lágrimas resbalaban por las comisuras de mis ojos, como perlas desprendidas de un collar roto, naturales, sin esfuerzo. Jackson entró en pánico aún más. Extendió la mano como para secarme las lágrimas, pero luego se apartó bruscamente y buscó a tientas un pañuelo. Le temblaban los dedos mientras me los secaba con cuidado. Durante todo el proceso, siguió intentando persuadirme con dulzura. Y yo, por miedo a interrumpir, guardé silencio todo el tiempo. Finalmente llevaron al señor Peterson a la comisaría. Yo también fui. Cuando el señor Peterson descubrió quién era realmente Jackson, retiró inmediatamente todos los cargos y, aterrorizado, se arrodilló ante él en el acto. Jackson ni siquiera lo miró, permaneció a mi lado, presionando suavemente una compresa de hielo en mi cara, con una mirada llena de remordimiento y ternura. El director y los demás estaban aterrorizados y se disculparon una y otra vez. Jackson solo dijo una palabra, vete. Y nadie se atrevió a molestarnos otra vez. El señor Peterson confesó haberme acosado sexualmente y fue detenido oficialmente. Cuando Jackson y yo salimos juntos de la comisaría, seguí sin decir nada. Me llevó a casa. En la puerta, de espaldas a él, le dije despacio y con claridad, quiero estar sola esta noche. Su voz era baja. Está bien. Cuando estés listo, te lo explicaré todo sobre mí. Cerré la puerta. Pero no podía calmarme. Mi corazón latía a mil. Me golpeé el pecho varias veces y murmuré, tranquila. No te asustes. Sigue el plan. A las 3 de la mañana. Salí a escondidas por la puerta trasera. Fui directo al aeropuerto y tomé un vuelo al país H. En el avión, me dije que este viaje era tanto una vía de escape como una oportunidad para despejar la mente. Al regresar, todo estaría resuelto. 3 meses después. Mi mejor amiga me dijo que Prince Rice seguía soltero. ¿Será que él y ella aún no lo habían hecho público? ¿Se veían en secreto? Pero vamos, ya han pasado 3 meses. Con el encanto y la habilidad de Jackson, ya debía de haber conquistado a ella. Tranquilizado, volé a casa. Además, mi agente Lisa me había estado rogando sin parar, enviándome mensajes con lágrimas en los ojos todos los días, rogándome que volviera. Me demoré demasiado. 3 meses fue demasiado. No volví a mi antiguo apartamento. Me quedé en un hotel. Lisa me había programado una audición de teatro. Estaba programada para mañana. También me dijo que todos los conciertos perdidos habían regresado y que algo así no volvería a ocurrir. Sus palabras fueron vagas, pero pensé, bueno, al menos Jackson aún tenía conciencia. Después de todo, había sido mi asistente y mi novio. No había dejado que ella siguiera saboteándome. La vida volvió a su ritmo habitual, como antes de que Jackson apareciera. Pero curiosamente algo se sentía vacío. Como si una parte de mi corazón se hubiera perdido. Al día siguiente salí del hotel. Un Rolls Royce negro estaba aparcado en la calle. Un hombre de traje se apoyaba en el coche con una piruleta en la boca. La brisa jugueteaba con su pelo. Estaba allí de pie, pero era imposible no mirarlo, no solo por su imponente aspecto, sino por la elegancia, la madurez y la serena energía que irradiaba. Pero comparado con antes, había una sombra de tristeza y fatiga en su rostro. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. En ese instante esos ojos profundos y serenos se iluminaron con emoción,
agravio, anhelo y posesividad. Y de repente me sentí un poco culpable. Realmente parecía un hombre abandonado por su amada, y yo, al parecer, era esa mujer desalmada. Caminó hacia mí con un paraguas en la mano. Cuando llegó a mi lado, la abrió y la sostuvo sobre mi cabeza. Pensé que me iba a interrogar, a confrontarme. Pero en cambio, lo primero que dijo fue: no tengas miedo. Solo estoy aquí para llevarte al trabajo. No tengas miedo. Mi cerebro se calentó al instante. Quería decir algo, pero al final no dije nada. Aprobé la audición y me uní al equipo una semana después. Jackson nunca mencionó el pasado ni pidió explicaciones. No dijo gran cosa. Como una sombra silenciosa, me llevaba de vuelta y se marchaba. Una semana después volvió todavía como mi asistente, igual que antes. Me quedé atónita. O sea, su identidad ya había sido expuesta. Ella ya se había divorciado. Antes de subirme a ese avión, le envié un último mensaje: no somos el uno para el otro. Rompamos. Y luego bloqueé todas las vías para que pudiera contactarme. ¿Por qué demonios seguía haciendo de asistente? ¿Se estaba pasando de la raya? ¿O algo salió mal en la cronología? Entonces empezó el rodaje. Y cuando llegué al set y vi a ella, casi me parto de la risa. Así que ella era esa misteriosa actriz invitada que el director había mencionado vagamente antes. ¡Qué mundo tan pequeño! Debo admitir que me sorprendió un poco. ¿Ella aceptando un papel como invitada? Sus recursos debieron de haber sufrido un duro golpe. En aquellos tiempos, jamás se rebajaría a algo así a menos que no tuviera otras ofertas. Pero entonces miré a Jackson. ¿Se habrían perdido él y su blanca luz de luna? Jackson me dio una taza de té con leche, le puso una pajita y me la acercó con cuidado a los labios, sin mirar a ella ni una sola vez. Algo no encajaba. En la escena de la invitada, ella interpretaba a mi hermana. En nuestra escena, se suponía que la hermana debía escaparse de casa, y yo intenté detenerla. Pero entonces vi a ella en una motocicleta, dirigiéndose directamente hacia mí. En un abrir y cerrar de ojos, alguien me rodeó la cintura con el brazo y me apartó. Mi corazón latía con fuerza. Un aliento cálido me rozó la oreja. No tengas miedo. Ya está bien. Ella saltó de la bici con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. No sé qué pasó, simplemente se salió de control. Pero vi claramente un destello de resentimiento y arrepentimiento en sus ojos. Lo hizo a propósito. Incluso podía adivinar lo que estaba pensando. Si me lesionaba y como se parecía un poco a mí, quizá podría usarlo como excusa para reemplazarme y convertirse en la nueva actriz principal. Capté el brillo gélido en los ojos de Jackson. Yes, era tan afilado que la atravesó como una cuchilla. Respiré hondo e ignoré a ella. En cambio, dije en voz baja: gracias, Jackson. No es nada. Soy tu asistente, respondió con suavidad, pero su voz transmitía una tranquilidad tranquilizadora. Al observarlos, estaba casi seguro de que Jackson y ella habían terminado. El director nos dio un breve descanso antes de reanudar la filmación. La siguiente escena, según el guión, consistía en que no lograba convencer a mi hermana y, desesperado, le entregaba todas mis cosas de valor. Pero una vez reanudada la filmación, tras unas líneas con ella, de repente se puso nerviosa y me dio una bofetada. Esa bofetada no estaba en el guión. Vi lágrimas en sus ojos, una mirada de inocencia ofendida, pero la petulante curva de la comisura de sus labios la delató. Estaba usando la escena para ajustar cuentas personales. Sin dudarlo, levanté la mano y le di 2 sonoros bofetadas. Entonces rompí a llorar y grité: hermana, estás loca. No soy de los que esperan para vengarse, la cumplo en el acto. ¿Qué? Pensó que simplemente lo tomaría. Claramente no lo sabía, yo boxeaba. Todos en el set estaban atónitos. La cara de ella se hinchó como la de un cerdo en un instante, con los ojos llenos de furia y veneno, como si quisiera destrozarme. El director gritó rápidamente: corten. Jackson corrió hacia mí y me acarició la cara con suavidad, con la mirada llena de ira contenida. ¿Te duele? Te traeré hielo. No hace falta. Lo haré yo mismo.
Lo que más me sorprendió fue que incluso después de abofetear a ella 2 veces, Jackson no la miró ni una sola vez. Me llevó a la caravana y me ayudó a ponerme el hielo. Pero poco después, ella entró furiosa, con el rostro desencajado de rabia. Me señaló la nariz y gritó: ¿Cómo te atreves a golpearme? Más te vale arrodillarte y disculparte. O haré que Prince Rice te ponga en la lista negra de la industria. No pude evitar mirar a Jackson. Su expresión se volvió gélida al mirarla y pronunciar, palabra por palabra: debes tener deseos de morir. Ella se burló de él. ¿Y quién te crees que eres? Ah, sí, he oído hablar de ti. Eres su novio asistente, ¿verdad? Luego me despreció. Kalin, ¿en serio? Tienes un gusto pésimo. ¿Salir con tu asistente? Jaja, sois perfectos el uno para el otro, ambos tacaños, y la miré con incredulidad, luego me levanté lentamente y aplaudí como una foca. ¡Guau! Increíble. Una auténtica obra maestra. Claro, cuando Jackson era mi asistente siempre lo llamaba Jackson. Todos los demás también lo llamaban Jackson. Ninguno de nosotros usó nunca su nombre completo. Ella frunció el ceño confundida. ¿Estás loco? Señalé la cara de Jackson y lo probé. ¿De verdad no lo reconoces? Ella se burló con desdén. ¿No es solo tu tonto asistente? Eso lo confirmó, ella realmente no sabía quién era Jackson. Lo que vino después la impactó aún más. Jackson dijo fríamente: si no te arrodillas y le pides disculpas a mi novia, serás tú quien termine en la lista negra. Ella resopló. Grandes palabras. ¿Quién te crees que eres? En ese momento el director entró y le hizo una reverencia a Jackson. Príncipe Rice, no sabía que estaba aquí. Disculpe por no haberle dado la bienvenida como es debido. A ella casi se le salen los ojos de las órbitas al oír las palabras Príncipe Rice. Parecía que se iba a desmayar. Jackson se volvió hacia el director y le dijo con calma: John, esta actriz puede ser retirada del reparto. Nuestra empresa Minchen Entertainment jamás trabajará con alguien como ella. Entendido. El director, que no era ningún tonto, lo entendió enseguida. Ella finalmente entró en pánico. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba parecer frágil y lastimosa, con la esperanza de ganarse la compasión de Jackson. Príncipe Rice, no sabía quién era usted. Me pasé de la raya. Por favor, perdóname. Pero la mirada de Jackson seguía fija en mí, llena de ternura. Es a ella a quien deberías disculparte. ¿Olvidaste lo que acabo de decir? Ella se mordió el labio con el rostro lleno de reticencia, y se arrodilló ante mí a regañadientes. Lo siento, Kalin. Te ofendí. La miré con calma y le dije: no necesito tus disculpas. Solo te disculpas por su poder. Ella, humillada, no se atrevió a decir ni una palabra más. Jackson ordenó a todos que salieran. Una vez que estuvimos solos en la caravana, el ambiente cambió de forma extraña. Jackson continuó frotándome la mejilla con cuidado. Ya no pude contener la curiosidad. Oí que te gustaba ella. Que estuviste enamorado de ella durante años. Los ojos de Jackson se iluminaron. Espera. ¿Estás celoso? Lo miré con cara de nerviosismo. Deja de evadir la pregunta. Ni siquiera la conozco. Tras una breve pausa, explicó con suavidad que me confundió con otra persona. Hace 5 años, por fin me rescataron. ¿Rescatada? ¿Qué quieres decir? Cuando nací, alguien me intercambió deliberadamente con otro bebé. La familia Rice no me encontró hasta hace 5 años. Así que sí, técnicamente hay 2 jóvenes maestros de la familia Rice. Pero la mayoría solo conoce al otro. Casi nadie sabe de mí. En realidad no me importa. Lo comprendí al instante. Aunque Jackson hablaba con ligereza y calma, cualquiera que hubiera experimentado algo así debía haber pasado por un dolor y una lucha inimaginables. Suspiré y confesé: está claro que no andas corto de dinero. ¿Por qué trabajarías como mi asistente? Pensé que tal vez estabas perdidamente enamorado de ella y me estabas usando como suplente. Jackson entró en pánico al instante. No. Nunca te vería como un sustituto.
Joe. Joe. Sus ojos se clavaron en los míos, sus orejas se pusieron rojas, pero su voz era firme y firme. Me convertí en tu asistente por ti. Quería conocerte en persona. Esta vez, la que se quedó atónita era yo. Espera, ¿encontrarme en persona? ¿Qué quieres decir con eso? La cara de Jackson V se puso roja de vergüenza. Kalin, ¿recuerdas un nombre de usuario llamado Night in Monochrome? Mis labios se crisparon. ¿Cómo no iba a recordarlo? Hace 5 años, antes de entrar en la industria del entretenimiento, tuve un romance en línea con un chico que usaba ese mismo nombre de usuario. Solía molestarlo sin parar, lo llamaba mi pequeño niño de corazón puro. Salimos por internet durante casi un año. Cuando por fin quedamos, me dejó plantada. En aquel entonces fui un completo ingenuo. Esperé en esa ciudad desconocida durante una semana entera, sentado en el mismo parque todos los días con una taza de té en la mano, esperando a alguien que nunca llegó. Después de una semana, me di por vencido. Mi primer amor, mi primer romance terminó así. Lo que nunca imaginé fue que Jackson resultó ser ese novio en línea. Los recuerdos enterrados volvieron a acosarme. Ya no sentía la ira de antes, solo una persistente confusión y un atisbo de arrepentimiento en el corazón. ¿Por qué no viniste?, pregunté en voz baja. Esbozó una sonrisa amarga. En ese momento tuve un accidente de coche. Entré en coma y estuve 2 meses en la UCI. Para cuando desperté e intenté contactarte de nuevo, ya me habías borrado y desactivado tu cuenta. Incluso intenté recuperar las grabaciones de vigilancia del lugar donde nos veríamos. Pero llevaba sombrero puesto todo el tiempo. Las cámaras no pudieron captar tu rostro con claridad. Pero te vi esperándome, todos los días durante una semana entera. Lo siento. Su voz estaba cargada de culpa. Parpadeé con las emociones retorcidas en mi pecho. ¿Y entonces cómo me encontraste? Señaló el colgante que llevaba en el cuello. Una vez te vi con eso puesto en un programa. Lo reconocí al instante, era un regalo mío. Fue entonces cuando supe que eras tú. Lo comprendí. Ese colgante lo saqué al azar de una caja antes del programa. Después de la sesión, lo miré con atención y me di cuenta de que era el que un amigo en línea me había enviado una vez. Quería explicárselo en persona, continuó. Pero pensé que para entonces ya te habías olvidado por completo de mí. Vi tus programas y dijiste que te gustaban los chicos dulces e inocentes. También oí que te disgustaban los ricos de segunda generación. Preferías a alguien pulcro, de origen normal. Así que solicité ser tu asistente. Solo quería estar cerca de ti. Así que eso fue lo que realmente pasó. No se había acercado a mí por culpa de ella. Fueron solo suposiciones erróneas. Nunca dije que odiara a los ricos. Es solo que durante un tiempo algunos segundos caballeros coquetearon conmigo en redes sociales de forma muy llamativa y burlona, y llegué a resentir ese tipo de cortejo empalagoso y extravagante. Jackson me miró con su habitual mezcla de ternura y dominio. Kalin, ¿podemos empezar de nuevo? Dudé. ¿No habíamos roto ya? Dijo tercamente, nunca acepté eso. Solo fue una pelea. ¡Qué sinvergüenza! Continuó, ¿me das otra oportunidad? Te prometo que no volveré a asustarte. No volveré a golpear a nadie delante de ti. Por favor, no vuelvas a escapar. Nunca te haría daño. Parpadeé. ¿Crees que huí porque te tenía miedo? La mirada desolada en sus ojos oscuros lo decía todo, sí, eso pensaba. Negué con la cabeza, avergonzada. No huí por eso. Me estabas protegiendo, nunca pensé que dieras miedo. Huí porque, bueno, primero eres un príncipe, y te había estado tratando como a un pequeño ayudante, dándote órdenes todo el día. Si los papeles se invirtieran, ¿no te sentirías culpable? Y segundo, te entendí mal. Creí que me veías como una sustituta de ella. Pensé que una vez que estuvieras con ella, me dejarías de todas formas. Así que me fui primero para salvar las apariencias y porque no quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Tengo problemas con ella. Tenía miedo de que te pusieras de su lado. ¿Entonces todavía me tienes miedo?
Dije con sinceridad que cuando supe quién eras me asusté. Le conté la noche que me lo encontré en aquella cabina privada. Su expresión se tornó caótica. Pero después nunca me hiciste daño. Fuiste tan amable como siempre. Con el tiempo dejé de tener miedo. Su pánico se atenuó visiblemente. Sé que te gustan los chicos de corazón puro. Haré lo mejor que pueda. No hace falta. La luz de sus ojos se apagó atenuándose en un instante. Creo que eres genial tal como eres. Jackson me miró con los ojos abiertos, incrédulo. ¿Quieres decir? Sé tú mismo. Eso es más que suficiente. Sinceramente, su lado genial y mordaz también me pareció adorable. Y su dulzura no era fingida. Pero tenía curiosidad. Cuando te besé se te pusieron rojas las orejas. ¿Estabas fingiendo o eras muy tímida? Sus ojos se encontraron con los míos. Si quieres saberlo, bésame de nuevo y lo descubrirás. Sin poder resistirme, le besé la mejilla. Vi cómo el rubor se extendía por su rostro hasta las orejas. Resulta que este hombre es desesperadamente puro en cuanto a intimidad física. Pero en todo lo demás, era maduro, seguro de sí mismo y muy atractivo. Tan tímido, bromeé. Su voz era baja y ronca. Jackson sonrió. ¿Podemos seguir saliendo? Sonreí con suficiencia. La última vez fui yo quien te perseguí. Él se dio cuenta enseguida. Así que esta vez déjame perseguirte. 6 meses después. Habían pasado muchas cosas. Para empezar, el premio a la mejor actriz no fue para ella. Ella había abandonado oficialmente la industria. Habían estallado múltiples escándalos, engaños, acoso a novatas en el set y comportamiento de diva. Perdió toda su popularidad y recursos, y ahora debía una multa cuantiosa por incumplimiento de contrato. En ese momento, Jackson estaba cocinando en la cocina. Yo disfrutaba comiendo pastel. Se acercó y me dijo con dulzura, la cena está lista. Bueno. En los últimos 6 meses, no era solo Jackson quien me perseguía, sino nosotros dos, disfrutando de la dulzura de nuestra relación. ¿Quién hubiera pensado que el frío y despiadado príncipe de South City era en realidad un romántico empedernido en privado? Claro, me había dado cuenta de que era inocente en ciertos aspectos. Pero en casa de otros, sin duda era un zorrito astuto. Sospeché que a veces me provocaba deliberadamente. Pero curiosamente no me importó en absoluto. De hecho, caí por completo en la trampa. Esa noche, después de cenar, Jackson estaba a punto de irse. Lo agarré de la muñeca y me acurruqué contra su pecho. ¿Te quedarás esta noche? Podía oír su corazón latir con fuerza. Me preguntó con dulzura, ¿eso significa que oficialmente aceptas ser mi novia? Asentí con una sonrisa y lo besé en la mejilla. Mucho gusto, novio. Sonrió con los ojos brillantes de felicidad. Encantado de conocerte también, amiga. Jackson, capítulo extra. Cuando tenía 18 años, me enamoré de una chica que conocí por internet. Ella fue quien me agregó primero y me enviaba mensajes todos los días, compartiendo anécdotas divertidas de su vida. Al principio apenas respondía. Pero con el tiempo me acostumbré a su parloteo constante e incluso empecé a disfrutarlo. Desde niño siempre creí ser hijo ilegítimo. Ese supuesto padre mío enviaba una suma de dinero cada año a una niñera para que me cuidara, pero ella se quedaba con casi todo. Crecí bajo su cuidado severo y abusivo. Con el tiempo me independicé. Aprendí a programar por mi cuenta y empecé a ganar dinero vendiendo software. Antes de que ella llegara a mi vida, muy poca gente me hablaba. Las palabras que más oía eran cosas como cabrón, rompehogares sinvergüenza, bicho raro mudo, o tienes una enfermedad mental. Cuando cumplí 19 quedamos en vernos en persona. Preparé un montón de regalos para ese día, aterrorizada por si no le gustaba lo que le había traído, así que busqué ideas en internet, cualquier cosa que pudiera gustarle a las chicas. Pero el día antes de nuestra cita, tuve un accidente de coche y acabé en la UCI. No salí hasta 2 meses después. No me esperó. Borró su cuenta y desapareció. Esa época de mi vida fue un completo desastre. No solo la perdí,
sino que también aprendí algo completamente ridículo sobre mí. Resulta que no era un hijo ilegítimo, sino un bebé robado. ¿Quién estaba detrás de todo? Julia, la supuesta amante de mi padre. En aquel entonces, abandonada y llena de resentimiento, me intercambió al nacer como venganza. Durante todos estos años, nos había estado vigilando a mí y a su hijo biológico en secreto desde las sombras. Cuando se supo la verdad, intentó preservar la posición de su hijo enviando gente a matarme, quería atropellarme. Pero cuando la policía vino a buscarla, se suicidó para evitar el castigo. Después de que me devolvieran con la familia, me enteré de que mi madre biológica ya había fallecido. Jackson, se suponía que este nombre era mío. Era el nombre que me había dado mi madre biológica. Pero alguien más lo había usado durante 19 años. Al volver, recuperé el nombre de Jackson Rice. El impostor, el que me robó la vida, se rebautizó como Jack Rice. Menudo chiste. Incluso después de que se supiera la verdad, mi supuesto padre no echó a Jack de casa. Al fin y al cabo, lo había criado durante más de una década. Jack recibió la mejor educación, mientras que yo abandoné la secundaria y fui despreciado por toda la familia. Pocos fuera de la familia sabían siquiera del escándalo de la familia Rice. Así que incluso con mi regreso, la vida de Jack Rice permaneció intacta, seguía siendo el glamuroso y querido príncipe Rice ante el ojo público. Le encantaba ser el centro de atención, todo lo contrario a mí. Odiaba ser el centro de atención. Sabía con claridad que sin poder, aunque apareciera a diario, nadie me reconocería como el verdadero heredero de la familia Rice. Así que mantuve un perfil bajo. Me matriculé en un programa de finanzas en la universidad y, en secreto, fundé una empresa tecnológica. 5 años después, se había convertido en una empresa multimillonaria. Fue entonces cuando mi abuelo finalmente me reconoció como su legítimo heredero. Jack, sintiéndose cada vez más amenazado, no dejaba de provocarme. Incluso descubrió que había estado buscando a una chica e intentó robármela, tratándola como un trofeo. Consiguió una foto de la chica que buscaba y confundió a ella, una mujer casada, con ella. Él empezó a perseguirla agresivamente. Casi al mismo tiempo, la salud de mi abuelo empezó a deteriorarse y estalló la lucha interna de poder en la familia Rice. Como estaba planeado, desaparecí un tiempo, dejando que la familia Rice se desintegrara, mientras yo iba a buscar a la única persona en la que nunca había dejado de pensar. La reconocí de un programa. Escuchar su voz alegre y vivaz de nuevo me aceleró el corazón, igual que hacía 5 años. Descubrí que se llamaba Kalin. Entré en su mundo como su asistente. Sabía que le gustaban los hombres amables e inocentes. Así que interpreté el papel con cuidado. Pero cuando me besaba la mejilla, mi cara ardía sin control. Cuando me abrazaba, mi cuerpo temblaba de alegría, como una marea que subía de mi pecho. Cuando me confesó y me pidió ser su novio, se convirtió en uno de los momentos más felices de mi vida. Le encantaba estar en el escenario, y para mí brillaba igual de radiante fuera de él. Todo lo que siempre quise fue protegerla, conservar su mejor versión. Pero aún así, los problemas nos acechaban. En una ocasión, alguien se atrevió a tocarla inapropiadamente. Me aseguré de que se arrepintiera. Más tarde me vio peleando. Debí haberla aterrorizado. No era el hombre amable e inocente que creía amar. Así que huyó. Durante los 3 meses siguientes, la busqué por todas partes, preguntando a cualquiera de su círculo. Incluso su agente, a quien soborné, intentó contactarme, pero se negó a volver y nunca reveló su paradero. En cuanto a ella, la que una vez la acosó, tras unos cuantos recordatorios míos, todas sus oportunidades se esfumaron de la noche a la mañana. Durante esos 3 meses, tras la muerte del abuelo, reorganicé a toda la familia Rice. Los parientes que se habían peleado como bestias fueron encarcelados porque nunca dejé de recopilar pruebas de su corrupción. Eso incluía tanto a mi supuesto padre como a Jack Rice. Cuando se hizo público el testamento del abuelo, me nombraron único heredero. 3 meses después, por fin regresó. Estuve toda la noche frente a su hotel, nervioso, inquieto y abrumado por la anticipación. Cuando finalmente apareció, solo verla me hizo sentir que el corazón iba a estallar. Y en ese instante supe que esta vez no la dejaría ir nunca más.